¿Quién paga la tinta con ese dinero público que se invierte en los medios o que se pone directamente para contentarlos o callarlos o condicionarlos? Esto se nota cada vez más y también es cierto que influye muchísimo ese búnker mediático que hay. Hay una serie de gente que está en los medios y consideran que son solo suyos y que solo pueden estar ellos ahí. Así de contundente criticaba el periodista Jesús Cintora la manipulación que hay en los medios, durante su presencia en la pasada edición del programa En Jaque de la televisión pública vasca. Entrevistado para hablar de los bulos y la desinformación, Xavier Lapitz y Jesús Cintora no dudan en denunciar la relación de poder que existe en los medios de comunicación, y no dudan en señalar, tal como podremos escuchar a continuación, a mercenarios de la desinformación como Eduardo Inda y a personajes como García Ferreras. ¿Quién paga la tinta con ese dinero público que se invierte en los medios o que se pone directamente para contentarlos o callarlos o condicionarlos? Esto se nota cada vez más y también es cierto que influye muchísimo ese búnker mediático que hay. Hay una serie de gente que está en los medios y consideran que son solo suyos y que solo pueden estar ellos ahí. Ya, fíjate, yo suelo poner aquí un ejemplo, porque además se puede poner un ejemplo con nombres y apellidos. Es decir, OK Diario se inventa un informe que se supone que ha hecho una unidad policial corrupta también, para que al día siguiente le llame Ferreras al plató, ya lo tenemos ya medio lavado el bulo, un juez le da carril, y entonces ya coge, patina, y te lo publica al día siguiente El Mundo, que es muy respetable. Con lo cual, de un bulo por unos policías corruptos, hemos construido todo un relato que afecta a la política. Eso funciona así, sí. Y sigue funcionando. Y entonces la pregunta es, ¿cómo cortamos eso? A ver, en ese caso había una intromisión, una concatenación de poder político, mediático y económico que interesaba hacer daño a un sector político, en este caso, ¿no? Eso está ahí, entonces no tiene un sentido que haya un dinero público que financia, por ejemplo, medios que trasladan bulos y que tienen a gente que miente, pero no solamente miente ahí, luego están en tertulias televisivas permanentemente con una presencia diaria prácticamente y se sabe que mienten. Eso de entrada. No tiene sentido que vaya dinero público a medios que mienten. Pero es que de por sí les dan dinero precisamente por eso, porque están mintiendo, porque están alineados. Ese alineamiento es muy pernicioso. Yo así lo veo. Y luego yo creo que hay que hacer mucha pedagogía sobre el interés que tienen algunos, a los que ya les hemos oído, por ejemplo, hablar con Villarejo, de que no están tanto para contar lo que pasa como para contar aquello que les interesa. Y termino con una porque es muy reciente. Llama mucho la atención el hecho de que el presidente haga una comparecencia, se lamente de la situación de determinados medios o cosas que ocurren en los medios, como la desinformación, y días después haga la enésima entrevista con Ferreras después de haberle oído, reunido con Villarejo y con Mauricio Casals, que se querían cargar hablando. Voy a tener algo muy gordo. Pero hablaban ahí, de lo que hablaban es de cómo entienden ellos una empresa de comunicación, en este caso, ¿no? De hablar de vamos a dar determinado contenido para hacer daño a tal. No porque ocurra, sino vamos a darlo para nuestros propios intereses. Entonces, que el presidente haga la enésima entrevista ahí, digamos que no es muy coherente con el hecho de decir hay que combatir los bulos. Porque es un tema muy delicado este de los medios de comunicación. Pero al final esto va en la línea de lo que intento reflejar en el libro, es el alineamiento que puede haber entre medios y política y también los intereses empresariales que explican pues muchos aspectos en los medios de este país, desde cuando quitan la publicidad de Televisión Española a cuando hacen determinado reparto de licencias de emisoras o cuando por qué se le dan tantas entrevistas, por ejemplo, a Ferreras de forma permanente. Yo cuando estuve en TVE pedí también una entrevista con Pedro Sánchez, que fue con tertulio de un espacio que hacíamos que era Las Mañanas de 4. No vino esa entrevista. Con Ferreras hace entrevistas permanentemente. ¿Qué tipo de acuerdo hay ahí con Ferreras para aparecer de forma constante? Luego la línea de la cadena es la que es. ¿Hasta qué punto se sientan o se pueden sentar o pueden decir, mira, la línea de esta cadena va a ser favorable, pero a este me lo quitas de ahí?